Hola, ¿cómo están? Yo soy Alexa Mendoza de Lobotomía Colombia. Lobotomía siempre queriendo apoyar el arte, no solamente la música, sino otras formas de arte. Hoy quisimos hacer algo diferente a lo que hacemos usualmente y es que tengo un invitado a quien quiero con toda mi alma, todo mi corazón, porque trae algo muy hermoso. Hoy invitamos a Leandro Martínez, Javier Leandro Martínez. ¿Cómo estás, Leandro? Qué gusto estar aquí otra vez contigo, Alexita. La verdad es que para mí es un enorme privilegio estar en tu medio, estar en tu espacio, que me abras las puertas de tu comunidad y de tus redes. Para mí es maravilloso. La verdad es que admiro mucho lo que has logrado con Lobotomía. Me siento muy orgulloso, te lo digo fuera de cámaras y te lo digo aquí delante de todo el mundo. Lo que has hecho es increíble y me siento muy orgulloso de ti. Muchísimas gracias. Bueno, Leandro, nos traes esta novedad, un libro, pero que es muy tuyo, no tiene nada que ver con narcocracia. Ya te leímos en el primer libro que fue Narcocracia, pero esta es otra mirada, es esa mirada a Leandro. ¿Quién es Leandro? De donde el pequeño John, recuerdos y opiniones del niño que todos querían robar. Para de pronto quienes no sepan, ponemos algo en contexto y es Leandro es un sobreviviente de la tragedia de Armero, que este año se conmemoran 40 años de esta tragedia que marcó de una manera tremenda nuestro país. La verdad es que esta idea nació como la respuesta a una entrevista que me hicieron para otro libro, que es la obra de Mario Villalobos, 40 años, 40 historias, sobre el tema de la conmemoración de Armero. Entonces yo he leído varias cosas, me he encontrado con varios libros y encuentro como que la misma situación, la misma problemática, y es que siempre se quedan en la noche de la tragedia y se quedan en lo que yo llamo las mismas 3 preguntas pendejas de siempre, que no son para nada pendejas, pero que cuando uno lo sacan cada año como si fuera un muñeco de pesebre, como tenga, se exhibe, le toman la foto, le hacen las preguntas y después vuelva a la caja a comer polvo y nos vemos el otro año en el próximo aniversario de Armero. Comienza a hacerse un poco ofensivo, hasta revictimizante. Le dolió, se acuerda a quién perdió, y hoy me hicieron incluso una nueva. ¿Y cómo se siente al respecto? Pues a ver, huevón. Pregunta de psicólogo. Pues sí, eso lo que muestra es que la gente muchas veces ni siquiera tiene presente qué es lo que significa. Han pasado 40 años, no tiene presente qué significa el impacto de lo que sucedió en Armero, un pueblo de cerca de 22.000 personas, donde mueren cerca de 17.000 en una noche, más las personas que murieron después como consecuencia de ya sea perderlo todo, enfermar después, temas de salud mental, temas de violencia, temas de drogadicción, temas de, mejor dicho, el abandono estatal completo. Entonces, cuando a mí me hacen esta entrevista, yo había puesto como una serie de condiciones. Yo dije, mire, si voy a dar esta entrevista, la idea es que hablemos de las cosas que son importantes dentro de la temática de Armero. Si no, mire, para que me pregunten las mismas bobadas que me han preguntado cada año, yo hace 10 años me desprendí completamente del tema Armero. No le quise volver a dar entrevistas a medios, no le quise volver, porque a mí me buscaban. Yo fui en su momento la noticia nacional del pequeño John, el niño que todos se querían robar, y ahí incluso se armó un caballito de batalla para un bulo, que es básicamente una mentira que se creó alrededor del tema de los niños desaparecidos de Armero, que eso es como parte también de lo que exploro dentro del libro. Y digámoslo así que me hacen la entrevista y sucedió eso. Las mismas 3 pendejadas de siempre preguntadas, porque al hombre lo que le interesaba era compilar
las tragedias de esa noche. Simplemente recaudar testimonios. Exacto, es un compilatorio de testimonios como lo es Armero, un luto permanente, y como lo han sido de pronto otras obras, y como es los especiales de Caracol, RCN y los diferentes canales cada año. Entonces uno dice, venga, yo creo que hay más. Yo creo que hay cosas que son más interesantes que explorar, y ahí fue donde empecé con mucha rabia, pero a la vez con una necesidad enorme de expresarme. Dije, quiero escribir algo, no sé si lo vaya a publicar, no sé si esta vaina sirva para algo, pero quiero desahogarme, y al próximo que me pregunte una huevonada de estas, pues simplemente le mando un correo y le digo, mire hermano, aquí está lo que yo quiero decir al respecto, y si no le gusta bien, pueda imprímalo y límpiese las nalgas con eso. Pero yo particularmente ya no le quiero seguir jugando el juego a los medios que utilizan ese tema de la víctima, siempre victimizando a la armerita como si la armerita fuera un pobrecito a través de la historia. Entonces comencé a escribir y terminé como encauzando este ejercicio a que sea un tributo, un homenaje a la memoria de los que perecieron, pero también un homenaje a los que sobrevivimos, a los que tuvimos que enfrentarnos con la Colombia que vino después de la tragedia de Armero. Ya, claro, gracias a mí tuve el privilegio de leer el libro, de ser una de las primeras personas en leer el libro. Usted la primera. Sí, la primera persona en leerlo, gracias, no lo sabía. Estamos hablando también acá que hay denuncias, hay temas que, pues porque obviamente lo que tú dices, las entrevistas y todo eso por conveniencias no van a salir a la luz pública. No van a ser, porque no va a dar el rating que necesitan, o las conveniencias en diferentes canales, en diferentes medios que se necesitan tener. Pues digámoslo así, que la gente cuando habla de Armero piensa que es el sitio donde murió la niña Omaira Sánchez, ¿no? Entonces, que en paz descanse, sí, es un ícono, sí, pero es que hay al menos unas 17.000 Omaira Sánchez más. Claro, pero perdóname ahí que te diga, como que en paz descanse, pero en paz no la dejamos descansar. No porque la volvimos un mercachifle. Total. La volvimos un ícono de mercadeo, un tema de santería religiosa de lo más putrefacto y cochino, que a cualquier católico, cristiano, persona que se considere medianamente espiritual debería darle vergüenza. Claro. Este tipo de idolatría barata, donde van donde Armero se volvió el sitio de la procesión para rendirle culto a la memoria y a las obras milagrosas de Omaira Sánchez. Y entonces aparte que la idiosincrasia colombiana es muy interesante, por no decirle triste, porque mucha gente se ha atrevido a levantar el dedo a decir básicamente que es que Armero se acabó porque era una ciudad mala. Es algo así como Sodoma Gomorra. Sí. Así, sí, yo recuerdo que había uno de estos altos mandos eclesiásticos colombianos que hizo esa... Pues el relato es más o menos para los 50. Hubo un sacerdote que era un tipo muy conservador, pues evidentemente estábamos en las épocas de la violencia, Partido Liberal contra Partido Conservador. Ahorita son amigos, toman tinto y se negocian el país, pero antes eran rivales supuestamente ideológicos, ¿no? Entonces, este sacerdote lo que hacía era en sus prédicas alentar a la gente a básicamente instigar y apartar, incluso atacar a los liberales. Entonces, en un país dividido, en un pueblo dividido, pues los liberales se alzaron también y lo cogieron entre ojos y lo ejecutaron. Pero en el momento en que estaba muriendo, supuestamente, esto hay que creerlo porque lo dicen, pero que el hombre antes de morir, como buen católico y buen creyente en Dios, dijo: no quedará piedra sobre piedra, y mandó la maldición a Armero, de que es básicamente por eso es que Armero se acabó, porque allá mataron un país. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que mucha gente se pegó de esa historia para decir que es que Armero se merecía eso porque se cumplió la profecía. Incluso dentro de la misma familia donde yo convivo, también se hablaba de eso, de
Y hay partidarios dentro de la familia política que hablaban así y que le tenían fastidio a los armeritas porque es que era gente mala, de un pueblo malo, porque allá habían putas, porque allá había trago, había fiesta, era un desorden y habían de todo. Entonces uno dice, venga, ¿cómo era que no han pasado de pronto por Chapinero? Entonces sí me desconsiderada qué tan falta de empatía puede ser la gente al momento de hablar de un tema que desconoce, porque cuando les pasa a ellos, ahí sí pobrecitos, pero cuando le pasa a los demás, es que se lo merecen. Entonces, eso es uno de los comentarios que hago dentro del libro. También señalo cosas que me molestan mucho alrededor de la ley de honores de armero. Claro. ¿Qué es la ley de honores de armero? Es la ley con la que, para mí, Santos I se hizo reelegir para cuando se postuló a la reelección presidencial. El hombre lo que hizo básicamente fue crear una ley, pasar un proyecto de ley que fue avalado, que ya está con todas las firmas y que debe ser implementado, donde el Estado compraba las tierras de armero para poder hacer un museo de la memoria, para que nunca se nos olvide. Entonces iban a hacer no sé qué tipo de panaca o alguna vaina. Básicamente lo que le están diciendo a la gente es, mire, si usted logra demostrar que usted vivió en Armero, que usted tenía una parcela, un lote, una casa, lo que sea, que usted demuestre con un pedacito de escritura, váyase al superregistro y notariado y regístrese, porque es que les vamos a comprar el terreno, porque es que Armero no es un camposanto, que eso es otro de los grandes mitos dentro de la historia de Armero, y es que no, allá no se puede construir nada y no se puede hacer nada porque un camposanto, porque fue un papa y lo visitó. Miren, para que sea un camposanto tiene que ser propiedad de una institución religiosa, ¿no? Armero tiene dueños. Yo soy dueño de Armero. Claro. Yo tengo un pedazo yo tengo una escritura de una casa, sino que yo que voy a ir a construir allá sin servicios, encima de mis muertos. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Entonces, y así hay muchos. Pero entonces nadie se atreve a construir en Armero, pero ni la gobernación, ni la presidencia, ni el país cuida a Armero. Nadie se hace cargo de Armero. Entonces Armero en este momento es básicamente un baldío, es un tema abandonado, donde es el tiradero de basura de los desechos orgánicos de clínicas de abortos aledañas, es el tiradero de basuras ilícito para varias personas que quieren ir a salir de escombros o de basuras que les sobran. Sensacionalistas de la televisión, ellos están aquí, van y buscan historias paranormales y uy, miren, escuchen eso, uy, se siente una energía y un espiritualismo tan chimbo que lo único que hace es ridiculizar la memoria de un pueblo que fue barrido en gran parte por responsabilidad del Estado, que eso es algo que trato de denunciar en ese libro. Entonces, volviendo al tema de la ley de honores, se supone que 3-4 años se iban a recopilar la información de los armeritas que vivían allá, que sobrevivieron a la tragedia, les iban a comprar su predio para construir el tal parque a la memoria. A estas alturas han pasado 10 años, no ha pasado nada. Se supone que siguen recolectando firmas y recolectando documentación y todo. Para mí están haciendo lo que hicieron en Argentina con el tema de las madres locas, que es esperando a que se mueran, el Estado reconociendo, para que el día de mañana, cuando ya decidan pagar, no haya quien pagarle. Entonces donen esa plata a una fundación que termine robándose la plata y diciendo, mire lo que hicimos en la memoria de Armero, cuando finalmente nunca se abanderaron de la causa. Entonces, pero creo yo que todavía hay falta un reconocimiento histórico real, porque es una responsabilidad de Estado. Incluso casi un año antes se había detectado que Armero era el curso natural del deshielo y de la unión de los ríos, de la creciente de los ríos, en el caso de haber un deshielo, de los nevados incluidos, en este caso el Nevado del Ruiz. El epicentro. Claro, entonces se hablaba de eso, pero también eso era uno de los peligros.
pero también se hablaba de que había una represa natural, una quilla, una gran roca que hacía un tapón que al momento de generar esa represa, en el momento en que se haga un deshielo, iba a generar una inundación gravísima que iba básicamente a barrer el pueblo, como quien atrapa, coge una manguera, le tapa el orificio y sube toda la presión. Al momento en que salga la presión va a acabar con lo que con todo. Entonces se hacen como esas consultorías, se hacen esas advertencias y se dice, bueno, hay que dinamitar, dos caminos, hay que dinamitar la piedra o hay que trasladar el pueblo. No dinamitemos la piedra, listo, vale una cantidad de dinero, porque para esa época era la tecnología y lo que en Colombia no la tenían, y tenía que contratarse una firma extranjera para que hiciera eso, que incluso esto sí no lo puedo asegurar, creo que fueron unos japoneses los que estaban postulados para eso. Sí, eran, hasta donde yo recuerdo, eran japoneses. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que el tema entra en una puja política porque salieron estos señores próceres de la patria tan preocupados por nuestro bienestar como fueron los senadores de la República, y comienzan a decir, no, pero es que eso se puede hacer más barato, porque no sé qué, y comienza a haber una discusión, y termina sucediendo lo de Armero, y nunca se tomó una decisión porque estaba en un eterno debate de cómo poder hacerlo más barato para salvar los intereses del dinero público. El señor Iván Duque, papá, ministro de Minas del gobierno de Belisario Betancourt, lo entrevistan en cámaras, va y dice, es que lo de Armero es un exceso de dramatismo, con una sobradez, con mejor dicho, un iluminado más. Después de eso, el país presenció la catástrofe natural evitable más grande a la época. Entonces, ver eso y después ver que se lanza su hijo a la presidencia y ver a los armeritas y a los hijos de los armeritas haciéndole campaña a Iván Duque hijo, Iván Duque Márquez, uno dice, ¿qué carajos es lo que pasa con nosotros, con nuestra dignidad como pueblo? Entonces alguna vez levanté la voz y perdí muchas amistades, muchos conocidos me repudiaron básicamente porque yo les decía, ¿cómo se les ocurre? Decían, es que los pecados del padre no son los pecados del hijo. Bueno, ahí tienen para la historia al mejor presidente que hemos tenido, elegido con votos armeritas. Y ahí es donde se siembra todavía mucho más dolor, pienso yo, porque más allá de lo que tú dices, las preguntas absurdas, las preguntas ridículas, ¿qué pasó esa noche? Más allá, ¿te acuerdas de algo? Más allá de todo eso, o sea, ¿qué sucede después de cómo se puede resarcir tanto dolor? Creo que es imposible. Entonces para la gente es muy fácil decir en Facebook o en Instagram o en canales de YouTube, ya supérenlo. ¡Qué cuentos! No. Por eso es que nosotros como país nunca aprendemos nada, porque terminamos coronando con las mayores glorias a nuestros verdugos y a su descendencia. Nosotros mismos somos parte de un problema histórico, y es que nosotros terminamos recompensando la tiranía de los que básicamente abusan de nosotros. A los anales de la historia se fue Iván Duque Márquez como uno de los presidentes de Colombia. En unos años no dirán que fue el mejor o el peor, sino que fue uno de los presidentes de la República. ¿Hijo de quién? De uno de los tipos que básicamente le terminó de poner el clavo en el ataúd a Armero. Bueno, Leandro, hacemos como este recorrido también de todo lo que es el libro. Es un pequeño libro, pero que dice muchísimo. Ya ven esta otra parte, Javier Leandro Martínez. ¿Qué pasa con Javier Leandro Martínez durante su crecimiento en su familia? Obviamente no vamos a contar el libro porque la idea es que creamos una expectativa con relación a él, porque es un libro escrito con dolor, escrito con cierta esperanza también, escrito desde el alma, porque pues es tu verdad, es tu vida.
Yo creo que parte del ejercicio de escribir un intento de obra así es parte de la primicia de que toda historia merece ser contada. Ajá. Y yo dije, yo tengo una historia, la llamaron en el noticiero nacional en esa época la historia casi feliz, porque pues finalmente yo tuve la fortuna de crecer con familiares. No, mis papás no aparecieron, pero hay muchas cosas que de pronto viví, anhelé, sospeché del destino de los míos, cómo hubiera sido yo con ellos de alguna manera, aunque agradezco enormemente la labor de Berto y Yolanda, que fueron las personas que me criaron, la labor de mis hermanos Wilson y Carlos, y la familia que me rodeó. Siempre me quedó la pregunta de cómo hubiera sido si yo hubiese crecido con mi papá y mi mamá, con José Gregorio y con Miriam. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido mi vida al lado de ellos? El impacto, pues digámoslo así, que yo no quiero ponerme en un plan lastimero, ¿no? O sea, soy muy agradecido con la vida. El Señor conmigo ha sido generoso a manos llenas. Hay cosas que no entiendo de sus voluntades, pero aún así soy muy agradecido con lo que he podido vivir, tener, disfrutar. Pero aún así se vienen esas preguntas y trato de abrirme como una nuez, de abrirme, seminalmente, o sea, básicamente esto es lo que para mí generó el haber crecido con la sensación de hasta casi los 20 años estar anhelando que mi mamá Miriam apareciera, que mi papá Gregorio apareciera, tener respuestas, lo que es anhelarnos, soñar con ellos, lo que es incluso lidiar con depresión infantil, lidiar con depresión como adolescente, incluso a hoy. Pues soy una persona no diagnosticada, básicamente porque no he querido ir a un psiquiatra a que me den antidepresivos y me defina la personalidad una pastilla. He tenido que inventarme casi que mis propios métodos para que la depresión no me consuma, porque cuando llegan estos embates es muy difícil. Entonces, digámoslo así, que lo que he tratado de expresar en la otra cara del libro es cómo una tragedia como estas puede tomar una vida y reencauzarla, ya sea para bien o para mal. Habrá gente que le guste o no le guste lo que yo hago como artista y me parece genial que tengan una opinión. Finalmente yo lo termino haciendo y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo hasta que se me permita, hasta que pueda. Pero de alguna manera es ponerle una voz y una razón al por qué creo que soy lo que soy. Y esto como motivación o como invitación a que la gente que de alguna manera ha tenido que vivir experiencias similares, o los mismos sobrevivientes de Armero, que se atrevan a darle un poquito de dignidad a su historia, que su historia vale la pena, que su historia merece ser contada y que dejen de estar jugando el juego de los famosos líderes que que empuñan las causas de Armero. O que dejen de estar satisfaciendo el morbo de los medios cada año, que siempre los están viendo como los pobrecitos sobrevivientes de la tragedia que pasó, una tragedia natural inevitable, las huevas. Eso ya es hora de empezar a hablar de que los sobrevivientes hablemos con dignidad, con propiedad y exigiendo respeto y también respuestas y responsabilidades. Claro, porque todo esto viene desde sus verdades, desde lo que vivieron. Leandro, nos podemos quedar hablando un montón, un montón, porque siempre es sabrosísimo hablar contigo, pero bueno, aquí te agradezco por aceptar la invitación aquí al recinto de Lobotomía, donde se construye todo esto, para que nos contaras un poco acerca de tu libro, porque acá desnudas tu alma, realmente, la desnudas. Bueno, este libro próximamente estará en librerías a nivel nacional. Es hecho gracias a el apoyo y el voto de confianza de Andrés Pinzón y la editorial Man in the Box. Básicamente le mostré el relato de lo que había hecho y él vio algo interesante que contar.
Es una edición limitada, si se va pues seguramente sacaremos otra y sacaremos hasta cuando la gente le vea interés, ¿sí? Entonces por ahora se consiguen conmigo, pues a través de Narcocracia, a través de mis redes personales de Don Liendro y Don Liendro Geek. Entonces, el que quiera hacerse una copia, pues chévere. Gracias por el apoyo, gracias por darle la oportunidad a que esta voz llegue a más personas. Y pues bueno, que también para mí es dignificante poder demostrarme a mí mismo, demostrarle a la memoria de mis papás y demostrarle a los que me conocen que no solamente soy el man de faldita que sale a hacer huevonadas en una tarima o que sale a gritar arengas. Yo creo que hay muchas cosas más que decir y siento que este es un tema que vale la pena ser tocado. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Leandro. De verdad, auguro mucho éxito con tu libro, porque, repito, es una de esas historias que merecen ser contadas, merece que leamos, porque dejar memoria es importante. No podemos simplemente dejarlo a un evento anual de preguntas insólitas y absurdas, sino de historias reales, contadas con el alma, con el corazón. Y pues bueno, ya Leandro nos acaba de decir cómo adquirirlo. De verdad que es una obra que, lo digo porque ya lo leí, merece ser leída y ver esta otra parte de Leandro, ver a Leandro más real, más de su persona, más de su espíritu, de su alma y de quién es y de lo que siente. Entonces los dejamos y como siempre sigan conectados con Logotomía, música y arte, un cambio de mente.